Vamos a continuar. Ya, doctor, yo voy a hablar de técnicas de presentación. Ya, más que Muy todo, en bien. lo que se refiere a las técnicas de presentación, estaríamos hablando de diferentes métodos para hacer un mejor contacto o ya sea para interactuar entre los miembros de un determinado grupo. Dentro de estas distintas situaciones que se presentan, lo más comunes a usar son, o que podríamos usar, dar los datos personales, ya sea el nombre, el lugar de procedencia, motivo y por qué o el por qué o el motivo del que están en el grupo y lo que más les llega a agradar en otro tipo de situaciones. Eh, Tenemos dentro de todo ello la presentación recíproca, el cual puede ser en parejas no conocidas y eso es al otro. También tenemos tarjeta de presentación, el cual consiste en que cada persona escriba sus datos en una cartulina y se los muestra a todos, el cual se puede dar uso para una dinámica grupal y así empezar una asociación para una mejoría del grupo y que se conozcan de una mejor forma, por decirlo así. Eh, Uno que usé alguna vez al pasar fue el de pasar la pelota, perdón, el cual recibías la pelota y tenías que presentarte con tus datos. Ni bien recibías, dabas tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu edad, qué te gustaba más y todo ello. Y a manera de dinámica, la presentación podría darse dentro de un grupo más cerrado. Por ejemplo, un profesor jugaba algo así como la papa se quema con un peluche, y la cual nos pasaba y todos teníamos que rotarlo. Él decía al y el que le tocaba tenía que presentarse. Esto serían unas distintas formas de presentarse, pero algo común propio que yo he usado al momento de presentarme o frente a un determinado grupo fue al momento de tomar o recitar, como le llamamos nosotros, ya que normalmente siempre solía participar en concursos y siempre sabía entrar al momento de presentarse, tenía que decir una frase, por decir, yo solía entrar con un lucha, brega y batalla, de una forma que se hacía más llamativa y yo me daba cuenta, ya que si tú al momento de declamar o exponer algo, realizas una introducción antes de presentarte, podría ser más llamativo para el grupo que va a escuchar, perdón. Y eso sería lo respecto a las técnicas de presentación que usé y pude investigar. Bien, Manuel, muchas gracias. Siempre un gusto conversar contigo. Un abrazo. Digamos, Eh, claro, licenciado, buenas tardes. ¿cómo está Brenda? Sí, Buenas tardes. gracias. Al igual que Manuel, yo también hablaré de técnicas de presentación en público. Comenzaré diciendo, perdón, que sabemos que es un problema con el que el orador se enfrenta. Ya, perdón, continúe. Dale, por favor. Ya, ok, licenciado, creo que... Ya, bueno, voy a continuar, licenciado. Como estaba diciendo, un problema con el que suele enfrentarse el orador para hacer el uso de la palabra. A veces estando ahí tratando de tener un contacto verbal con el público. Y lo peor es de que no sabe cómo empezar a desarrollar y concluir pues la exposición. Y todo lo que he mencionado, pues, el desconocimiento de las técnicas de oratoria, que pues nos van a pedir de mantenerlos bajo nuestro control, tenemos como resultado una presentación deslucida por la falta pues de pericia y profesionalismo. Hay una pregunta, licenciado, que dice en el Moodle, que es la de, cuando hiciste una exposición en clase, ¿cómo te sentiste y cómo superaste tus miedos? Bueno, respondiendo a esto, yo sé, ¿no?, que todos tuvimos una exposición, se puede decir, en primaria, se puede decir que tal vez fue nuestra primera exposición hablando tal vez de los alimentos y no sé, muchas cositas que nos van a exponer, pero yo me di cuenta que tenía problemas ya entrando a la secundaria. ¿Por qué? Porque tenía miedo, tenía vergüenza de que tal vez alguien se ría de mí. ¿Cómo pues superé este miedo?
gracias a las técnicas pues, de relajación. Yo sé que hay muchas técnicas de relajación que tal vez mis compañeros utilizan, como el dibujo, o no sé, la música, las técnicas de relajación se tienen que dar en el contexto que se precisa. Por ejemplo, si yo voy a dar mi exposición, no voy a dar a conocer un tema, pues yo no me voy a poner a usar una técnica de relajación que tenga que ver con el deporte. Porque si voy a hacer polichilenas, sentadillas, la gente va a pensar pues de que estoy mal, qué le pasa porque toca hacer su exposición, va a hacer personas tal vez no expongan bien o no puedan hablar bien. Pero eso pues no es cosa de otro mundo, ya que no de lo más habitual, la cual pues se presenta o se expresa como un enfrentar estos miedos para poder tener una buena disertación. Recordemos que el miedo no viene solo, chicos. Está asociado a una acción de evitación y de huida. Evitación, ¿por qué? Porque antes de que yo tal vez pueda dar mi exposición, pero tengo miedo, puedo evitarlo y me voy. Y lo peor que puede pasar es el caso de la huya. Me refiero a que yo estoy dando mi exposición, tengo miedo que me preguntarán ustedes, Brenda, ¿por qué me hablas de eso? ¿Por qué aquello? Si vas a hablar sobre las técnicas, estoy yendo poco a poco eso. Para llegar a las técnicas debemos de aprender a hablar en público. ¿Y cómo lo logro? Tengo que observar, practicar y, por supuesto, identificar nuestros errores. ¿Por qué observar? Bueno, nos fijamos en la gente que habla en público, los altos, si es moreno, si es blanco, si es gringo, eso es lo menos que importa. Lo que te tiene que importar a ti es cómo se expresa, tal vez los movimientos que hace o cómo se envuelve con su público. Lo que tienes que hacer después es imitar. Puedes agarrar a referentes o personas que te gusten, ¿no? Cómo ellos hablan, busca un momento de tranquilidad y lo que tienes es, pues, ponerte en la piel o en este caso zapatos de un orador, imitar, ¿no? Las técnicas que utiliza. Para llegar a una buena tienes que hacer es, pues, practicar. Me refiero a que todas las habilidades prácticas se aprenden repitiendo una y otra vez. Pero antes de que practiquen, chicos, lo que tienen que hacer, para mí es algo muy importante, es identificar los errores que tú tengas. Siempre hay algo que mejorar. Tienes que ser consciente de los fallos que haces y debes de concentrarte en ellos. Por ejemplo, yo soy un buen orador, pero mi entonación de voz es mala. Voy a ir a disertar mi tema y estoy hablando tan bajito, pues los que están adelante no me escuchan y los que están pues atrás mucho menos. Entonces lo que yo voy a dar a conocer a ellos tal vez es otro tipo de inseguridad, tal vez de que yo no sé el tema y que tengo que equivocar. Es lo que voy a dar a conocer a mi público y es lo que yo no quiero. Es por eso que debemos identificar nuestros errores para poder practicar, imitar a nuestros referentes o a las personas que nos gusta, cómo hablan o cómo se desempeñan en lo que viene a ser pues ante su público. Las técnicas, lo más sencillo, creo que es creer en uno mismo. No juzgarse, ignorar los nervios, practicar, como ya dije, técnicas de respiración y relajación, imaginar, por supuesto, dominar el tema, tener en claro el objetivo. Voy a hacer un hincapié ahí, porque tener en claro el objetivo de la charla es muy necesario para tener te puede ser un punto de referencia presente en todo momento. Les pongo un ejemplo claro. Tengo una señorita X que pues anda a la universidad por obligación de sus padres. Pasa a la universidad, pasa las menores notas y ya queda ahí. No se puede esperar más de ella. Pero tengo otra señorita Y que pues antes de ingresar a la universidad se prepara, es consciente de lo que quiere hacer, quiere ser la mejor, logra sus objetivos. Lo mismo va a pasar en los oradores. Si tú tal vez vas a ir a disertar tu tema, sabes lo que tienes que hablar y ya.
Pero en cambio, ¿qué diferencia va a haber con un orador de que quiere llegar a su público y tal vez hacer una reflexión de lo que está hablando entre sus oyentes, perdón? Claro, por supuesto tienes que conocer a la audiencia, por supuesto que tienes que preparar el discurso y generar interés, que creo que también es un punto muy importante. Ese sería mi aporte. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Un abrazo. Sigamos. Licenciado, buenas tardes. Sigo yo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Adelante. Bien. Ay, mejorando la voz. Ya, Ya. qué bueno. Adelante, ya Sí. no es el karaoke. Sí, sí, justamente. Bueno, ya que mis compañeros, más que todo sobre algunos errores que no deberían cometerse en un orador o cuando alguien va a disertar un tema de un mucha gente cree que hablar enfrente es fácil, ¿no? Simplemente explayarse, pero en realidad no. Es un poquito complicado y hay bastantes cosas que tenemos que seguir. Ay, perdón. Okay. Uno de los errores que no se debe cometer en una disertación es adoptar una postura tímida y desanimada. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a un público, la primera impresión que provocamos ante ellos es cómo nos ven. Si ven como que estamos desanimados, o quizá nos tartamudeamos al momento de pronunciar algunas palabras. Y cuando eso las personas lo notan, el interés y como que no nos ven decididos, seguros de lo que vamos a hablar. Y eso se nota bastante. Y quizá digan, ¿no?, que el lenguaje corporal no importa o no influye, pero en realidad tiene mucho que ver eso con la disertación de un tema. Y una de las cosas también es no tener, uno de los errores que se comete también es no tener una estructura bien clara, organizada. No se tiene una estructura, pues, como que es hablar, el objetivo es atrapar a la audiencia desde un momento en que abrimos la boca, que logramos olvidar de todas las historias, o sea, que simplemente nos centramos ante el público y empezamos a hablar, pero con coherencia, que tenga estructura. Y una de las cosas que nunca se debe olvidar es que tienes que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Digamos, yo estoy hablando en la parte introductoria, estoy empezando a hablar, y no puedo meter pues la parte de conclusión, luego volver a la parte de introducción, luego recién dar el desarrollo. Eso es algo que jamás se debe cometer y también no se debe improvisar. Bueno, quizá algunos son buenos improvisando al instante, pero no se recomienda eso porque nos puede pasar una mala jugada. Y pues el desorden o la el tema, o ya que se vayan, o no, le podemos llegar hasta confundir si es que hacemos eso. Y también uno es hablar con un volumen muy bajo. Cuando hablamos, esto genera sobre todo un impacto pobre, ¿no? Como nos dice, porque no se trata de gritar, sino proyectar seguridad con una voz que se escuche, que se entienda un bajito, pues no se va a escuchar, no escuchar todo el auditorio. Y tampoco debemos gritar, porque eso también va a dar un mal imagen, un mal aspecto. Perdón. Y cuando aprendamos a manejar el volumen de nuestra voz, pues vamos a disertar nuestros temas satisfactoriamente. Entonces, es por eso la importancia de darle fuerza a nuestras palabras y con mucha seguridad a nuestra imagen. También las cosas de hablar con mala dicción. Una vez que sabemos perfecta,
digamos, si la audiencia no entiende claramente lo que dices, de nada sirve saber algunas técnicas, como ya hemos mencionado, de tener buena postura, tener un volumen de voz buena, que no sea bajo, tener una estructura. No va a servir de nada si es que no sabemos utilizar bien las palabras, ya que no se va a entender. No importa la velocidad, o sea, quizás algunas personas o sea, digan que tenemos que disertar un tema de manera rápida, pero en realidad no. El objetivo es que tu mensaje que vas a impartir sea claro y no hablar a la velocidad y que las personas se confundan más. Y también es bueno, algunos no proyectan bien el tema, o sea, no conocen bien el tema de lo que van a hablar. Es lo que venía diciendo más antes, improvisan. No es bueno improvisar. Las cosas es mostrarse seguros y sobre todo reflejar liderazgo. ¿Por qué? Porque al momento de hablar de un público, ay, perdón. Cuando nos mostramos seguros de lo que estamos hablando, decididos, hemos usado algunos errores que no debe cometer, pues vamos a llegar a la conclusión de que el objetivo que hemos querido lograr ante un auditorio es buena, satisfactoria, y eso también va a ayudar en lo personal a la persona, porque para las próximas disertaciones que tenga, va a estar mucho más seguro de lo que estuvo en la disertación que tuvo un orador. Esos son los puntos muy importantes a tomar, licenciado, y eso sería todo. Gracias. Muy bien, chicos. Listo, a cuidarse la salud, ¿ya? Los que tengan algún problema de salud, cuiden primero la salud. Ya saben, ¿no? Si quisieran hacer una intervención o algo, y este problema, al grupo de WhatsApp. De hecho, que algunos van a tener que mandarlo ahí porque mirando la hora, nos quedan unos 15 minutos, no creo que todos saben. Así es que vean por conveniente ya enviarlo allí al grupo de WhatsApp. Mándenlo, por favor, chicos, y con eso ya tenemos de esta primera y la siguiente ya hacer promedios. Chicos, no se preocupen, ya estamos para ayudarlos. Continuemos. Bueno, doctor. ¿Cómo está, Joan? ¿Qué tal? Bien, doctor, gracias. No, voy a seguir, no te demorar mucho. Bueno, la oratoria es hablar de elocuencia, ya que en la retórica se encuentra la teoría, pero en la teoría aplicamos esa teoría retórica. Se tiene que hablar de forma que pruebe, agrade y convenza. ¿A qué me refiero? A que probar en forma de la necesidad, agradar en favor de la belleza, convencer en favor de la victoria. Esa es su exponencia, cual la combina muy bien con su autoconocimiento, su estilo, y además comparte de su experiencia. Y lo que más me interesa es que cuando estás en confianza, estás con el ritmo, estás con todo, y ella te da como un taller para el mismo público en confianza con el alrededor, todos en la audiencia sean parte del tema y sea de suma interés. Yo creo que un buen orador, como ella dice, no es tanto el nerviosismo, sino es la conexión. Digo, yo entré nerviosa, pero al ver que ustedes tenían problemas, también me habían pasado cosas felices. Entonces dije, ¿por qué voy a tener miedo si todos somos iguales? Y es cuando una persona se va dando cuenta que la conexión con la vida del exponente hace que la personalidad y el compromiso del propio público sea tan sencillo con el propio tema. Bueno, docente, eso sería todo. Licenciado, su micro está apagado. En el ámbito les decía, antes que estaba silenciado mi micrófono,
que en el ámbito del teatro o del laboratorio, en el caso de Andy Ramos, que dicta sus talleres, es el vincular a las personas con su público. O sea, no están separados, a pesar de que ella es expositora y el público aparte, no se considera así. Y eso es interesante porque sí resulta, ya, por ejemplo, alguna vez cuando he dado una charla, para no sentirme yo, no, para que no, para entrar en confianza con las personas, no entro contando. Entonces, ¿qué hago? Como todavía no empieza, supongo que son a las 10, estoy desde las 9, ahí 9:15. Entonces hay gente que viene temprano y viene a ver cómo es el lugar y todo demás. Entonces yo les digo, por favor, adelante, sí. ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿De dónde viene? Yo les comienzo a preguntar. Les doy la mano, les sonrío. La otra persona, qué gracias, por favor, tome asiento aquí. Y usted es, soy docente, se me ocurre, vengo de Azángaro. A ver, cuénteme, ¿cómo es Azángaro? Yo vengo de Arequipa y me han invitado a una ponencia aquí. Y gracias por venir. Pero cuénteme, quiero conocerlas. Y las personas sienten, bueno, le contaré qué es esto y entra en confianza. Y así, oye, qué gusto, le digo, profesor, bienvenido. Y veo que es otra persona y voy, también lo recibo y así, ¿no? Eso hace que no sea nuevo el auditorio para mí. Entonces, cuando subo allí, de repente me cuentan cosas anecdóticas, cosas, digamos, del momento, ¿sabe? Que viniendo por aquí, no sé si es Sancacho, ¿sabe usted que la señora Feli, fulana de tal, aquí en la esquina, para muy bien? Que sí, sí, yo fui ahí, pero la otra vez, no sé, me tropecé, se cayó mi cancalla. Fue gracioso. Incluso eso yo lo comento. Es decir, claro, entonces después de que salimos, salgamos temprano, siempre hay la chacota, ¿no? Muy bien, muchas gracias, sí, porque me han comentado que hay aquí, entonces ya entro, es familiar. Al Congreso y lo claro, yo buscando eso, ¿no? Yo que estaba buscando, no sé, con 80 votos me puedo ir con los, no sé, ciento y tantos, ya está. Con toditos, ya es mi logro, pues. A todos los enfurecí porque les dije la verdad en su cara. Claro, igual le hizo Sócrates también, ¿no? ¿Por qué me van a condenar unos cuantitos que me condenen todos, por mayoría? Entonces, así queda evidencia de que la gran mayoría estaba equivocado y que yo tenía la razón. Ese era su objetivo, ¿no? De haciendo los paralelos. Seguimos. A ver, nos queda, creo, una persona, creo que ya tenemos tiempo. A ver, ¿a quién tenemos allí? Y con eso terminamos. Yo, licenciado. Ay, ¿me escucha? Mi red está inestable. Uy, adelante. Sí, 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 adelante. Ya, doctor. Las Adelante. técnicas. Las de 2 minutos, ay. Ya, las técnicas de presentación, pues, si lo consideramos en nuestra vida diaria, pues resulta muy fundamental. ¿De qué manera lo digo esto? Tanto en el ámbito académico, tanto en el ámbito profesional, ya sea un conferencista al momento de presentarse, va a emplear unas pautas que son de suma importancia, como por ejemplo, al momento de entrar al escenario, en ese momento vamos a notar cómo controla su aspecto físico o los movimientos, perdón, los movimientos, sus gestos, cómo está en esa manera. Eso es un gran aspecto que va a ser, o sea, va a llamar la atención al público. Por otra parte, me voy a enfocar en en que también podemos encontrar en el ámbito educativo, vamos a encontrar técnicas de presentación. Como por ejemplo, el primer día, yo considero que es una técnica de presentación. El primer día en la universidad, ya sea virtual, algunos docentes nos han hecho presentar, como por ejemplo, mi nombre es Yolanda Pasaquispe, estudié esa carrera por tal motivo, y pues esto va a ser muy importante al momento de expresarnos, porque va a causar ¿cómo decirlo? Va a causar una gran impresión, o sea, va a ser importante, fundamental, y va a causar
un gran impacto principalmente a las personas que nos están escuchando, de cómo sabemos manejar nuestras emociones, de cómo manejamos en el momento de expresarnos, de cómo vamos a manejar los aspectos básicamente, licenciado. Creo que ya es hora, a las 3. Doctor, ¿me está escuchando? Ah, No, no te estoy escuchando. Te estoy escuchando, hija. Adelante. Mira tu idea. Tenemos un minutito más. ¿normal, doctor? Sí, ¿no? Tranquilo. Y ya, los Sí, puntos te doy básicos. un minuto más, ya está. Vamos, Ya, para que tengas tus ideas. ya, los puntos básicos que debemos considerar, pues, es ser breve en los agradecimientos y reconocimientos previos a la charla, al momento de expresarnos, al momento de disertar el tema que vamos a dar, cómo vamos a expresarnos, cómo vamos a decir. Por ejemplo, puedo dar minutos breves, puedo hacer un tiempo. Eso también puede jugar un rol muy importante. Otra de las partes es y, por ejemplo, puede ser, los conferencistas siempre entran, se presentan y dan pareciendo que cuentan su vida. En sí siempre dicen, esto me ha pasado a mí, y luego inician con el tema. Doctor, ¿está allí? Sí, es para romper hielo. Sí, doctor. Ay, se ha paralizado mi línea. Se hace para romper el hielo. Ya, para hacer. Listo. Ay, solo mi línea. No No te escucho preocupes. bien. Tú escuchar, de opinar incluso, ¿no? De preguntar, pero ya no es tan incisivo. Entonces, eso es importante, romper ese hielo. ¿Listo? Bien, les agradezco mucho, se ha ido la hora. Muchas gracias, estimados jóvenes. Los que estén faltando, por favor, grupo de WhatsApp, y ahí terminaremos este tema. Ya nos encontraremos en la siguiente clase. Un gran abrazo. Cuídese, doctor. Bien, buenas tardes, señores. Espero que me dejen como senador, el colega Marcelino. ¿Cómo está usted, doctora? Sí, ¿está con su nombre, doctora, o está con el Sí, aula ya está, 302? ya me han puesto como Listo. hospedador. Muchas Ya, gracias. doctora. Hasta Hasta luego. luego. Bien, buenas tardes, señores. Parece que ha estado súper entretenida su clase. Buenas tardes, Mariluz. Vamos a darles unos minutos, como siempre, para que puedan ir y tomar su agüita o lo que fuera. Son las 3:03, 3:08. Nos conectamos por espacio. Partido clave en esta Champions. Viene para Modric. Ay, no. Vanessa, tu audio.